Esta noche exploramos las vidas y los legados de las mujeres más notorias de la historia romana, aquellas que destrozaron reputaciones, conspiraron para alcanzar el poder y dejaron tras de sí un rastro de traición, asesinato y escándalo. Desde envenenar emperadores hasta seducir generales y provocar guerras civiles, estas mujeres no solo fueron peligrosas, fueron inolvidables. Antes de ponerte cómodo, como siempre, tómate un momento para dar me gusta al video y suscribirte al canal, solo si disfrutas de nuestro contenido. Cuéntanos también desde dónde nos ves y qué hora es para ti. A veces nuestras historias son demasiado interesantes y todavía estamos trabajando en las aburridas. Es momento de bajar las luces, encender un ventilador para un poco de ruido ambiental y repasar juntos lo que tenemos para esta noche. Agripina la Menor nació en el mismo corazón del poder romano, hija de Germánico y Agripina la Mayor, y hermana del emperador Calígula. Pero en la antigua Roma, el poder nunca se heredaba en paz. Se ganaba, se manipulaba, a veces se envenenaba para conseguirlo. Desde el momento en que entró en la vida pública, Agripina jugó a largo plazo. Fue exiliada en su juventud, recordatorio de que incluso las mujeres de la familia imperial eran desechables. Pero cuando Calígula fue asesinado y su tío Claudio tomó el trono, Agripina vio su oportunidad. Sedujo a Claudio, su propio tío, y se casó con él, convirtiéndose en emperatriz de Roma. No quería ser una consorte, quería gobernar. Su hijo de un matrimonio anterior, Lucio Domicio Aenobarbo, el muchacho que la historia recordaría como Nerón, se convirtió en su obsesión. Orquestó su adopción por Claudio, elevándolo lentamente por encima del hijo biológico de este, británico. Cada movimiento fue calculado, cada aliado cuidadosamente elegido. Mandó acuñar monedas con su imagen junto a la del emperador, algo inaudito para una mujer en Roma. Y cuando la posición de Nerón estuvo asegurada, Claudio murió. La versión oficial decía que fue por enfermedad. La verdad susurrada decía que Agripina le sirvió un plato de setas envenenadas, su comida favorita. Nerón fue coronado emperador a los 16 años. Al principio, Agripina gobernaba a través de él. Se sentaba a su lado en público, leía su correspondencia, recibía senadores. Pero Nerón, como muchos hijos de madres poderosas, comenzó a resentir su control. Le quitó los títulos, le retiró la guardia, incluso la mudó a otra residencia. Sin embargo, Agripina no era fácil de eliminar. Nerón intentó matarla con un barco que debía colapsar, pero falló cuando ella logró nadar hasta la orilla. Finalmente, ordenó su asesinato. Fue apuñalada en su villa. Se dice que sus últimas palabras fueron heladas. Cuando el asesino levantó la espada, ella descubrió su vientre y dijo: «Golpea aquí», pues de aquí nació Nerón. La vida de Agripina no fue solo una historia de ambición, sino una advertencia. En Roma, incluso las mujeres más poderosas vivían con tiempo prestado, y quienes creaban emperadores solían morir a manos de los monstruos que engendraban. Valeria Mesalina se casó con el emperador Claudio cuando aún era adolescente. En apariencia era todo lo que se esperaba de una emperatriz, bella, joven y de noble linaje. Pero bajo esa imagen, Roma susurraba sobre su verdadera naturaleza y los susurros pronto se hicieron gritos. Su nombre se volvió sinónimo de escándalo. En una sociedad que predicaba la modestia, al menos en teoría, ella era una llama encendida en una habitación llena de aceite. Mientras Claudio, un hombre torpe y estudioso, se perdía en los asuntos administrativos, Mesalina convirtió el palacio en su campo de juego. Usó su posición no solo para comodidad, sino para control. Senadores, nobles e incluso oficiales militares cayeron en su órbita, y a veces en su cama. Quienes la complacían eran recompensados con ascensos. Quienes la desafiaban desaparecían. Pero lo que realmente escandalizó a Roma no fueron solo sus aventuras, sino la escala, la audacia, el hambre insaciable. Se cuenta que compitió con una cortesana para ver quién podía acostarse con más hombres en una sola noche. Mesalina, según se dice, ganó, y siguió incluso después de que la otra se rindiera. Pero su lujuria era solo una parte de su peligro. También era políticamente ambiciosa. Eliminaba rivales con acusaciones falsas y ejecuciones. Quería más que placer, quería permanencia. Y fue demasiado lejos. Mientras Claudio estaba fuera, Mesalina se casó públicamente con su amante, el cónsul Cayo Silio. Algunos dijeron que fue una burla, otros que fue un golpe de estado. Fuera cual fuera la verdad, era traición. Una emperatriz no podía casarse con otro hombre mientras el emperador vivía. Al principio Claudio no lo creyó. ¿Cómo podía la madre de sus hijos traicionarlo así? Pero la evidencia era abrumadora. Mesalina fue ejecutada sin juicio, escondida en los jardines del palacio. Cuando llegaron los soldados rogó por su vida, pero ni su belleza ni sus lágrimas la salvaron. Murió joven, apenas en sus 20. Roma nunca la olvidó. Para algunos fue el símbolo de la corrupción femenina absoluta.
la emperatriz que dejó que el deseo ahogara el deber. Pero tal vez solo fue una mujer que quiso más de lo que Roma estaba dispuesta a permitir. Fulvia nació en una familia rica e influyente. Su destino debía ser el habitual: matrimonio, hijos, silencio. Pero Fulvia no era un adorno, era un arma. Sus dos primeros esposos, Clodio Pulcro y Cayo Escribonio Curión, fueron populistas encendidos, hombres que agitaban al pueblo y desafiaban a la élite. Ambos murieron violentamente, atrapados en el caos de la política romana. Pero Fulvia no se encerró en el duelo. Tomó las riendas de sus legados y con ellos de las multitudes que los seguían. Luego se casó con Marco Antonio, el célebre general y aliado de Julio César. Cuando César fue asesinado y la república se fracturó, Fulvia se mantuvo a su lado, no como esposa pasiva, sino como socia estratégica. Manejaba correspondencia, negociaba alianzas, y cuando Antonio marchó al este, Fulvia hizo lo impensable: levantó un ejército en su nombre. En un mundo donde las mujeres ni siquiera podían votar, Fulvia declaró la guerra. Su enemigo, Octavio, el joven heredero de César, que amenazaba el poder de Antonio y lo humillaba públicamente. Fulvia lo vio no solo como rival político, sino personal. Con Lucio Antonio, el hermano de Marco, tomó las armas y resistió el asedio en Perusia durante meses. Sin comida, sin suministros, pero sin rendirse. Finalmente la ciudad cayó. Octavio le perdonó la vida apenas. Fulvia huyó a Grecia, donde se reunió con Antonio. En lugar de gratitud encontró reproche. Él la culpó de la guerra, del desastre, de casi destruir su causa. Murió poco después sola y arruinada políticamente. ¿Fue ambiciosa? Sin duda. Pero Fulvia no buscaba vanidad, buscaba lealtad. Su caída no fue por querer demasiado, sino por atreverse a quererlo todo. Julia la mayor nació destinada a la gloria. Era la única hija biológica de Augusto, el hombre que transformó la tambaleante República Romana en un imperio. Su nacimiento no solo fue celebrado, sino usado como símbolo político, la encarnación de una nueva Roma, pura y moral. Desde que aprendió a hablar, Julia fue criada no como una hija, sino como una pieza en el tablero de su padre. Augusto tenía planes estrictos para ella. Promovió leyes contra el adulterio y el exceso, reformas morales que debían servir de ejemplo para toda Roma. Y para reforzar su mensaje, ofreció a su propia hija como modelo de virtud, hermosa, culta, ejemplar. Pero Julia no quería ser el emblema de nadie. Fue casada varias veces por conveniencia política. Primero con Marcelo, luego con Marco Agripa y finalmente con Tiberio. Cada matrimonio servía a las ambiciones de Augusto, pero ninguno al corazón de Julia. Así que se rebeló, no con espadas, sino con escándalos. Se rodeó de poetas, pensadores y amantes. Sus noches se volvieron legendarias. La hija del emperador organizaba banquetes donde se recitaban versos y se rompían las normas. Se decía que citaba a Virgilio con la misma facilidad con la que seducía a senadores. Sus amantes no eran plebeyos, sino los hijos de la nobleza romana. Algunos afirmaban que hacía el amor en los mismos escalones del foro, burlándose de las leyes que su padre había promulgado. Otros susurraban que estaba formando un círculo secreto de hombres más fieles a ella que a Roma. Finalmente Augusto no pudo soportarlo más. Su legado, sus leyes, su imagen, todo estaba en riesgo. Hizo lo que ningún padre querría hacer: exilió a su hija. Julia fue enviada a una isla desierta, Pandataria, azotada por el viento, sin visitas, sin cartas, sin vino. Le arrebataron a sus hijos, borraron su nombre de las monedas y los monumentos. Lo que una vez fue la joya de Roma se convirtió en un fantasma. Pasó sus últimos años en silencio, consumida por la tristeza. Murió de desnutrición y soledad. Augusto nunca la perdonó y Roma nunca la olvidó. Su historia no fue de lujo ni de deseo, sino de control. Una mujer nacida en el poder, pero nunca libre de usarlo. Antes de Agripina, antes de Julia y Mesalina, existió Livia Drusila. Ella fue el modelo original, la blueprint de la emperatriz romana, el trueno silencioso tras el trono. Se casó con Octavio cuando él aún no era emperador, sino un joven ambicioso escalando hacia el poder absoluto. La unión fue rápida, estratégica y escandalosa. Livia ya estaba casada y embarazada de otro hombre cuando Octavio la tomó como esposa, pero nada de eso importó. Livia se convirtió en la primera dama de Roma, serena, elegante, intocable. Ante el público era la matrona perfecta, modesta en su vestir, prudente en sus palabras, generosa con los pobres. Su imagen aparecía en monedas, no como diosa ni seductora, sino como la madre de la nación. Era el ideal romano hecho carne. Pero tras esa fachada se ocultaba una mente afilada. Livia no necesitaba gritar. Susurros suyos pesaban más que los decretos de un senador. Con los años su influencia creció, sobre todo en el tema más delicado, la sucesión.
No tuvo hijos con Augusto, pero sí uno de su primer matrimonio, Tiberio. Y uno a uno todos los demás herederos potenciales de Augusto comenzaron a morir. Algunos por enfermedad, otros por accidentes. Roma murmuraba que la mano de Livia estaba detrás de más de una muerte. Marcelo, Agripa, Cayo y Lucio César. Todos desaparecieron jóvenes y llenos de promesas. Livia, mientras tanto, permanecía intocable. Cuando finalmente Augusto murió, se decía que tras comer demasiados higos frescos, posiblemente envenenados, fue Tiberio, su hijo, quien tomó el trono. Su sangre, su plan, su victoria. Pero Livia no terminó ahí. Adoptó el nombre de Julia Augusta y recibió honores reservados solo para los dioses. Incluso después de la muerte de Augusto, siguió gobernando, ahora como madre del emperador. Era la arquitecta invisible del poder imperial. Sin embargo, Tiberio la odiaba. No la veía como madre, sino como manipuladora. En sus últimos años se retiró de Roma, negándose incluso a asistir a su funeral. La vida de Livia fue una lección de paciencia, control y estrategia. No necesitó ejércitos ni discursos. Solo esperó el momento adecuado, mientras todos los demás la subestimaban. Lucila, hija del emperador Marco Aurelio y hermana del infame Cómodo, creció en el corazón de la realeza. Si Marco Aurelio fue el rey filósofo, Cómodo fue su pesadilla. Narcisista, teatral, violento, trataba el imperio como un circo. Lucila lo observaba en silencio, horrorizada. Desde pequeña entendió el poder y cómo se usaba. Se casó joven con Lucio Vero, coemperador junto a su padre, y fue coronada Augusta antes de cumplir 20 años. Pero tras la muerte de su esposo perdió el título y la influencia. Mientras su hermano ascendía, ella quedaba relegada, viendo cómo su familia se hundía en la locura. Finalmente decidió actuar. En el año 182 d.C. se unió a una conspiración. Junto a senadores y aliados familiares, planeó asesinar a Cómodo y restaurar el orden. No era idealismo, era supervivencia. Cómodo era vengativo y peligroso. Pero el plan fracasó casi de inmediato. El asesino atacó demasiado pronto, en público. El emperador esquivó el golpe y los guardias capturaron a los conspiradores. Lucila intentó negar su implicación, pero no hubo clemencia. Fue exiliada a Capri, una prisión disfrazada de paraíso. Poco después, Cómodo dio la orden final. Fue ejecutada en silencio, lejos de la ciudad que alguna vez gobernó. La historia la recuerda por su traición, pero ¿fue realmente una traidora o la única que vio el monstruo que su hermano se había convertido? Lucila falló, pero fue una de las primeras en intentar detener la locura de Cómodo. Popea Sabina era conocida en toda Roma por una sola cosa: su belleza, piel impecable, cabello dorado, voz suave y movimientos de diosa. Pero su verdadero poder no estaba en su rostro, sino en su ambición. Nació en una familia rica, se casó con un hombre influyente, pero pronto apuntó más alto. Su ascenso comenzó como amante, primero del futuro emperador Otón, luego de Nerón. Pero ser su amante no le bastaba. Quería una corona y la consiguió. El problema era que Nerón ya estaba casado con Claudia Octavia, hija de Claudio. Octavia era noble y amada por el pueblo, pero Popea supo envenenar el corazón del emperador. Le susurró al oído, le habló de frialdad, de infertilidad, de deslealtad. Poco a poco sembró dudas. Nerón acabó divorciándola y luego desterrándola. Pero el pueblo se rebeló. Amaban a Octavia. Destruyeron las estatuas de Popea, gritaron su nombre en las calles. Nerón respondió como siempre, con sangre. Ordenó ejecutar a Octavia y envió su cabeza a Popea como prueba. Ya coronada emperatriz, Popea se volvió intocable. Se bañaba en leche, usaba perlas del tamaño de aceitunas y tenía ejércitos de sirvientes para mantener su belleza. Tras la elegancia se ocultaba una mente fría. Silenciaba rivales, premiaba aliados y eliminaba enemigos con una sonrisa. Pero ni siquiera ella pudo controlar la locura de Nerón. En el año 65 d.C., mientras estaba embarazada, discutieron. Nadie sabe por qué. Algunos dicen que lo reprendió por llegar tarde, otros que lo desafió una vez de más. Nerón, en un ataque de furia, la golpeó en el vientre. Cayó al suelo y murió junto con el hijo que esperaba. Incluso Nerón lloró, la momificó, la honró con templos, pero el dolor no borró su crimen. Popea Sabina había seducido a un emperador, gobernado un imperio y muerto como tantas otras, víctima del poder que creyó dominar. En Roma la belleza abría todas las puertas, pero nunca aseguraba una salida. Domicia Longina no estaba destinada a ser emperatriz. Provenía de una familia noble, hija de un general famoso y nieta de un cónsul. Su juventud fue tranquila, marcada por los matrimonios arreglados y las costumbres esperadas para una mujer de su rango. Pero el destino la llevó a cruzarse con uno de los emperadores más impredecibles de Roma, Domiciano. Frío, calculador, inseguro y obsesionado con el control,
Él era un hombre al que se debía temer, no amar. Cuando se casaron, aún no era emperador, pero Domicia vio lo que otros no: ambición, y apostó por ella. Cuando Domiciano ascendió al poder, Domicia se convirtió en emperatriz. Se mantenía a su lado, sonreía en las ceremonias, cumplía su papel y le dio un hijo, un heredero. El niño murió joven y su unión se convirtió en un contrato político más que en una historia de amor. Ella sabía cómo mantenerse viva, y en Roma eso ya era una forma de poder. Pero ni siquiera la lealtad la protegió del temperamento del emperador. Pronto circularon rumores de que Domicia tenía un amante, el famoso actor Paris. Si era cierto o no, nadie lo supo, pero Domiciano, dominado por los celos, mandó asesinar a Paris en plena calle. La sangre manchó los escalones del teatro. Poco después, Domicia fue desterrada, enviada lejos del palacio en deshonra. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo fuera. Un año después regresó. Algunos dijeron que fue por razones políticas, otros que Domiciano no podía vivir sin ella. Tal vez simplemente necesitaba una cara familiar en una corte llena de enemigos. Regresó a su papel, silenciosa, fría, al lado del hombre que había destruido su vida. Soportó su reinado de terror. Lo vio ejecutar senadores, exiliar nobles y autoproclamarse un dios viviente. Y cuando las conspiraciones empezaron a moverse en la oscuridad, Domicia no dijo nada. En el año 96 d.C., Domiciano fue asesinado en su propio palacio. Algunos creyeron que Domicia participó en el complot, otros que simplemente lo permitió. Lo único seguro es que sobrevivió. Mientras otros caían, ella caminó libre, respetada y rica. Para una mujer romana, eso era más que supervivencia. Era maestría. Julia Domna provenía de Emesa, en Siria, una ciudad de templos solares y dioses más antiguos que Roma. No nació romana, pero se convirtió en una de las mujeres más poderosas del imperio. Se casó con Septimio Severo, un general norteafricano que en 193 d.C. tomó el poder por la fuerza, fundando una nueva dinastía. Julia se convirtió en emperatriz, pero no solo de nombre. Acompañaba a su esposo en las campañas militares, participaba en las reuniones estratégicas, aconsejaba sobre leyes y alianzas. Donde otras mujeres quedaban ocultas, Julia Domna estaba presente, siempre. Rodeada de filósofos y pensadores, su corte se convirtió en un centro de cultura. Poetas, matemáticos e historiadores buscaban su compañía. Le llamaban Mater Castrorum, madre del campamento, y Mater Senatus et Patriae, madre del Senado y la patria. Pero bajo su sabiduría había una oscuridad. Tras la muerte de Severo, sus dos hijos, Caracalla y Geta, heredaron el imperio. Julia trató de mantener la paz, suplicó que gobernaran juntos. Pero la paz no estaba en la naturaleza de Caracalla. Menos de un año después, mandó asesinar a Geta en los brazos de su madre. Se dice que la sangre de su hijo manchó su vestido. Julia no lloró, no gritó. Desde ese momento gobernó nuevamente, ahora a través de Caracalla, el único hombre en quien él confiaba. Pero su reinado fue brutal. Cuando Caracalla fue asesinado durante una campaña militar, Julia se quedó sola. Había perdido a su esposo, a sus hijos y a su poder. En lugar de ser apartada, eligió su final. Dejó de comer, se encerró y murió de hambre, aún vestida con las ropas imperiales. Fue filósofa, madre y estratega. Sostuvo el imperio con inteligencia y silencio. Incluso en la muerte conservó su dignidad. Julia Maesa no fue una mujer de guerra en el sentido tradicional. No comandó ejércitos ni empuñó espadas, pero fue una de las más peligrosas que Roma conoció. Hermana de Julia Domna, provenía de la misma poderosa ciudad siria, donde los sacerdotes decían descender del dios Sol. Rica, astuta y siempre observando desde la sombra, su influencia comenzó cuando su familia cayó en desgracia. Tras el asesinato de Caracalla, la dinastía severa parecía acabada. El nuevo emperador Macrino no tenía sangre imperial. Maesa, ya anciana, fue exiliada junto con sus hijas y nietos, pero no se resignó. De regreso en Siria, difundió un rumor, que su nieto de 14 años, Heliogábalo, era hijo ilegítimo de Caracalla y por tanto heredero legítimo del trono. Las legiones orientales, supersticiosas y leales al linaje de Severo, creyeron la historia. Con su fortuna personal, Maesa financió una rebelión. En el 218 d.C., su apuesta dio fruto. Macrino fue derrotado y el adolescente Heliogábalo se convirtió en emperador, controlado completamente por su abuela. Al principio, Maesa fue aclamada como salvadora de la dinastía. Incluso se sentó en el Senado, un honor que ninguna mujer había tenido antes. Gobernaba desde las sombras, manejando los hilos del poder con precisión. Pero Heliogábalo era un problema. Más sacerdote que emperador, introdujo dioses extranjeros, se casó con una virgen vestal y escandalizó a Roma con su comportamiento impredecible. Maesa comprendió el peligro.
Si el nieto arruinaba el imperio, todo su linaje sería destruido. Así que tomó una decisión brutal. Lo abandonó. Se volvió hacia su nieto menor, Severo Alejandro, un joven dócil y sensato. En el año 222, Maesa ayudó a orquestar el asesinato de Heliogábalo y su madre. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles y arrojados al Tíber. Roma volvió a tener un emperador aceptable y Maesa siguió gobernando. Había hecho no uno sino dos emperadores. Nunca llevó corona, pero gobernó Roma durante casi una década con astucia y paciencia helada. Julia Soemia nació para la ambición. Su madre, Julia Maesa, era maestra del poder. Su tía, Julia Domna, había gobernado Roma junto a Septimio Severo. Cuando Soemia dio a luz a su hijo, Heliogábalo, no solo trajo al mundo un niño, sino un futuro emperador. Tras la muerte de Caracalla y la caída de su familia, siguió a su madre al exilio. Pero entre las sombras, Maesa tejía un plan. Heliogábalo, joven sacerdote del dios Sol en Siria, fue presentado como hijo ilegítimo de Caracalla, el heredero perdido del trono. Fue una mentira, pero una mentira útil. Madre e hija movilizaron a las legiones orientales, prometiendo oro, gloria y favor divino. Los soldados creyeron. En el 218 d.C., el adolescente marchó hacia Roma con su madre a su lado. Soemia no era solo la madre del emperador, era el poder detrás del trono. Se le concedió el título de Augusta, su nombre apareció en monedas, asistía a reuniones del Senado y daba órdenes. Gobernaba sin máscara, pero lo que protegía era el caos. Heliogábalo era impredecible, extravagante y despreciaba las tradiciones. Intentó reemplazar a Júpiter con su propio dios sirio. Bailaba vestido con túnicas sagradas, tomaba esposas y esposos a su antojo, organizaba rituales que horrorizaban incluso a los más liberales. Soemia no lo detuvo, lo alentaba. Lo defendía ante los senadores, expulsaba a los consejeros que intentaban poner límites y mantenía el control absoluto sobre el palacio. Pero ni siquiera el poder de una madre podía salvar a su hijo de sí mismo. Cuando el pueblo y el ejército se hartaron, Julia Maesa cambió de bando. Apoyó al nieto menor, Severo Alejandro. Soemia se negó a rendirse. Eligió morir con su hijo. En el año 222, la guardia pretoriana asaltó el palacio. Madre e hijo fueron asesinados, sus cuerpos arrastrados por las calles y arrojados al río Tíber. No hubo funeral ni memoria. Julia Soemia había apostado todo por la divinidad de su hijo y perdió. En Roma, los dioses podían ser creados, pero también destruidos. Julia Mamea fue el último eslabón de esa poderosa cadena de mujeres. Hija de Julia Maesa y hermana menor de Julia Soemia, observó con silencio y cautela mientras su familia se consumía en el caos. Su hijo, Severo Alejandro, era lo contrario de Heliogábalo. Tranquilo, estudioso, fácil de controlar. Cuando el adolescente fue proclamado emperador en 222 d.C., Roma respiró aliviada. Pero el verdadero poder no estaba en el trono, sino detrás de él. Mamea gobernó sin título, fría y meticulosa. Controlaba el acceso al emperador, seleccionaba sus consejeros, decidía las políticas y aprobaba los decretos. Nadie hablaba con su hijo sin su permiso. Bajo su mando, el imperio recuperó algo de estabilidad. Se restauraron los valores tradicionales, se redujeron los excesos y se promovió la cultura. Pero su control absoluto generó resentimiento. Los senadores la temían, los generales la odiaban y hasta su hijo comenzó a rebelarse. Mamea no podía compartir el poder, ni siquiera con la esposa de su hijo, a quien acabó expulsando del palacio. Todo debía pasar por ella. En 235 d.C., una gran rebelión en la frontera germánica obligó al joven emperador a liderar una campaña militar. Mamea lo acompañó como siempre. En el campamento seguía dando órdenes, negociando con los enemigos y retrasando las batallas. Los soldados, cansados de su dominio, se rebelaron. En un ataque repentino mataron a ambos en su tienda. Sus cuerpos, antes símbolos de orden, quedaron abandonados en el barro. Así murió la última de las grandes mujeres severas. Con ella cayó el imperio que su familia había construido. Faustina la Menor nació en la realeza, hija del emperador Antonino Pío y esposa de Marco Aurelio, el emperador filósofo. A los ojos de Roma era la mujer perfecta, noble, virtuosa, madre de muchos hijos. Pero tras la imagen serena había una reputación peligrosa. Se decía que era apasionada, impulsiva, incluso temeraria. Mientras su esposo reflexionaba sobre la virtud y el deber, los rumores la pintaban como una mujer rodeada de amantes, soldados, actores, incluso gladiadores, los más bajos de la sociedad. Nadie sabía si era cierto, pero los chismes la marcaron para siempre. Faustina, decían, no solo buscaba placer, sino poder. Tenía influencia en los nombramientos militares y en los ascensos de los oficiales. Algunos creían que había manipulado al propio emperador. Su papel más polémico llegó durante la rebelión de Avidio Casio,
un general que se proclamó emperador al creer que Marco Aurelio había muerto. Se murmuró que Faustina lo apoyó, cansada de su esposo envejecido y atraída por el joven general. Nadie lo pudo probar, pero el daño estaba hecho. Marco Aurelio sofocó la revuelta, pero nunca la acusó públicamente. La defendió, quizás por amor, quizás por conveniencia. Poco después, mientras viajaba con él en campaña, Faustina cayó enferma y murió. Tenía poco más de 40 años. El emperador, devastado, la deificó. Construyó templos, acuñó monedas y la proclamó diosa. Para la historia quedó envuelta en el misterio. ¿Fue una esposa leal calumniada por la envidia o una conspiradora que jugaba con fuego? Faustina la menor dejó 14 hijos, un marido roto y una leyenda que nunca se apagó. Paulina no nació noble ni fue emperatriz, pero su historia fue una de las más conmovedoras. Esposa de Séneca, el filósofo y consejero de Nerón, vivía en una Roma donde la sabiduría podía ser tan peligrosa como la traición. Cuando Nerón ordenó a Séneca suicidarse, acusado de participar en una conspiración, Paulina tomó una decisión impensable: morir con él. En una ciudad donde todos pensaban solo en sobrevivir, ella eligió acompañar a su marido en la muerte. Abrió sus venas junto a las de Séneca y se recostó a su lado, tranquila. Pero Nerón no quería que muriera. La muerte de Séneca le servía. La de Paulina podía provocar simpatía. Ordenó salvarla. Los médicos la reanimaron por la fuerza, detuvieron la hemorragia y la obligaron a vivir. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Pálida, silenciosa, una sombra. Su cuerpo llevaba las cicatrices, su alma, el vacío. Nadie sabe cuánto tiempo más vivió, pero su gesto quedó grabado en la memoria romana. Una mujer que no levantó ejércitos ni conspiró, pero que eligió morir por amor. En una Roma dominada por la ambición y la crueldad, Paulina representó algo raro: la lealtad absoluta. Calpurnia, la esposa de Julio César, fue una de las pocas personas que intentó salvarlo. La noche anterior a los idus de marzo no pudo dormir. Soñó con su marido muerto, su cuerpo cubierto de sangre, un templo que emanaba líquido rojo. Despertó aterrada. Rogó a César que no fuera al Senado. Le dijo que los dioses le hablaban a través de sus sueños, que el peligro era inminente. César dudó. Por un momento, el conquistador del mundo escuchó a su esposa, pero los hombres como él no se dejaban guiar por el miedo. Pronto llegó uno de los conspiradores, Décimo Bruto, para persuadirlo. Le dijo que no podía ceder a las supersticiones, que su ausencia sería vista como debilidad. César cedió, salió de su casa y caminó hacia la historia. Calpurnia nunca lo volvió a ver con vida. Cuando le avisaron de su muerte, 23 puñaladas a manos de hombres que él llamaba amigos, no gritó ni lloró. Selló sus puertas, guardó sus documentos y entregó a Marco Antonio las pertenencias necesarias para tomar el poder. Después desapareció de los registros. Sin venganza, sin drama, solo silencio. Pero su advertencia quedó escrita para siempre. Ella vio el final. Y nadie la escuchó. Servilia Caepionis vivió en el corazón de una de las tormentas más peligrosas de la historia romana, y aún así sobrevivió. No fue emperatriz ni guerrera, pero durante décadas ejerció influencia sobre los hombres más poderosos de Roma solo con su inteligencia, su sangre y su silencio. Era hermanastra de Catón el Joven, el firme defensor de la República que prefirió morir antes que someterse a César. También fue madre de Marco Junio Bruto, el hombre que apuñaló a César en el Senado. Y, durante más de 20 años, fue amante del propio Julio César. Su relación no fue un capricho pasajero. Duró años, atravesó guerras, matrimonios y alianzas cambiantes. César estaba obsesionado con ella. Le regaló propiedades y joyas, una perla de valor incalculable, decían algunos. Otros murmuraban que le confiaba secretos de Estado. Cuando Servilia entraba en una sala no necesitaba hablar. Su presencia bastaba. Sabía demasiado. La historia más inquietante sobre ella llegó tras el asesinato de César. Cuando Bruto y los demás conspiradores clavaron sus dagas, Roma entera se preguntó: ¿lo sabía Servilia? Nadie lo supo con certeza. Pero se cuenta que César, en tono de broma, dijo una vez en el Senado que, si Bruto conspiraba contra él, no tenía de qué preocuparse, porque Servilia seguramente ya se lo habría contado. ¿Era broma o advertencia? Nadie lo sabe. Algunos dicen que ella trató de prevenirlo el día de los idus, no con sueños como Calpurnia, sino con cautela política. Otros creen que cayó, dividida entre el amor y la lealtad a su hijo. Después del asesinato no celebró ni huyó. Permaneció en Roma serena, soportando el derrumbe de la República. Cuando Bruto murió en batalla, perseguido por Marco Antonio y Octavio, Servilia siguió viviendo, sola, intocable, como si la ciudad misma temiera tocarla. Nunca tuvo un título, nunca mandó ejércitos, pero sabía lo que nadie más sabía. En Roma, a veces, la mujer más peligrosa era la que no decía una palabra.
Claudia Octavia nació en el centro del poder. Hija del emperador Claudio y de Valeria Mesalina, su infancia estuvo marcada por el escándalo y el peligro. Tras la ejecución de su madre, fue criada por Agripina la Menor, una madrastra tan ambiciosa como letal. Desde niña aprendió a guardar silencio, a obedecer y a sobrevivir. Cuando aún era adolescente, fue obligada a casarse con Nerón, el hijo de Agripina, en una unión destinada a consolidar su poder. Su vida se convirtió en una prisión dorada. Era la esposa ideal según las normas romanas, discreta, digna, obediente. Pero nada de eso importaba. Nerón no la amaba, la ignoraba, la despreciaba, buscaba placer en otras mujeres, sobre todo en una, Popea Sabina. Octavia se convirtió en símbolo de todo lo que el emperador odiaba, la tradición, la contención, el deber. Pero el pueblo la adoraba. Para los romanos, ella era el último lazo con la dinastía de Claudio, un recuerdo de tiempos más honorables. Su popularidad la protegía, hasta que dejó de hacerlo. Cuando Popea entró en la vida de Nerón, todo cambió. El emperador quería casarse con ella, pero divorciarse de Octavia no bastaba. Necesitaba destruirla públicamente. Primero la acusó de infertilidad, luego de adulterio. Se fabricaron testigos, se inventaron pruebas. Nadie lo creyó. El pueblo se rebeló en su defensa. Destruyeron las estatuas de Popea y gritaron el nombre de Octavia en las calles. Pero Nerón, humillado, no perdonó. La desterró a la isla de Pandataria, la misma donde siglos antes habían sido enviadas otras mujeres caídas en desgracia. Sola, vigilada, sin esperanza, esperó su final. No tardó en llegar. Los soldados la asesinaron por orden directa del emperador. Tenía apenas 22 años. Le cortaron la cabeza y la enviaron a Popea como trofeo. Octavia nunca quiso poder, nunca conspiró, nunca traicionó. Simplemente estorbaba. Y en Roma eso bastaba para morir. Scribonia fue la segunda esposa de Octavio, el hombre que más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Era una mujer con experiencia. Ya se había casado 2 veces con políticos influyentes antes de unirse a él. Era mayor, sabia y sin miedo de hablar. Desde el principio, su matrimonio fue un trato político, una alianza estratégica en medio de las guerras civiles. De esa unión nació su única hija, Julia la mayor. Pero Scribonia no soportaba la arrogancia de Octavio, y él no soportaba su independencia. Apenas un día después de dar a luz, fue repudiada. Augusto alegó que su esposa hablaba demasiado, que no sabía mantener el silencio de una dama. La reemplazó con Livia Drusila, fría, perfecta, sumisa. Livia se convirtió en el modelo de virtud romana. Scribonia, en el ejemplo de lo que no debía ser una esposa. Sin embargo, no desapareció. Permaneció cerca de su hija, incluso cuando Julia fue utilizada por su padre como herramienta política, casada una y otra vez para sellar alianzas. Cuando Julia fue acusada de adulterio y exiliada, Scribonia la acompañó voluntariamente. Madre e hija vivieron juntas en la misma isla desierta, compartiendo el exilio y la humillación. Nadie escribió sobre ella después, pero su último acto la definió. Eligió el destierro antes que la sumisión. En un mundo donde la obediencia era la única virtud femenina, Scribonia eligió la lealtad. Antonia la Menor nació entre monstruos. Era hija de Marco Antonio y Octavia, sobrina de Augusto y abuela de un futuro emperador. Su vida fue el hilo que mantuvo unida a la familia imperial, aunque a un precio alto. Se casó con Druso el Viejo, hermano de Tiberio, y tuvo 3 hijos, entre ellos Claudio. Pero Antonia nunca lo consideró digno. Lo veía torpe, enfermizo, ridículo. Lo llamaba monstruo y lo ocultaba de la vista pública. Incluso cuando se convirtió en emperador, Claudio recordaba el desprecio de su madre. Su dureza no se limitaba a él. Su nieta Livila fue acusada de conspirar junto a Sejano, el comandante de la Guardia Pretoriana, para asesinar a su esposo y acercarse al trono. Antonia la entregó personalmente y algunos dicen que la dejó morir de hambre. Para Antonia, la lealtad a Roma valía más que la sangre. Vivió lo suficiente para ver el reinado de Calígula, su bisnieto, y el colapso moral del imperio. Intentó aconsejarlo, pero él la ridiculizó públicamente. Cansada y avergonzada, se suicidó. Su vida fue la de una mujer que crió emperadores y traidores y que sobrevivió más tiempo del que su mundo le permitió. Antonia la Menor no fue amada, pero fue temida, y en Roma eso valía más. Clodia, mucho antes de los emperadores, fue el escándalo de la República. Nació en una familia poderosa y rica, los Claudios. Educada, ingeniosa y hermosa, usó su libertad como ningún hombre esperaba. No se escondía ni fingía modestia. Hablaba, reía, provocaba. Su matrimonio terminó en acusaciones y rumores, que había envenenado a su esposo, que se acostaba con senadores, incluso con su propio hermano, Publio Clodio Pulcro, un político radical. Roma se horrorizó y no pudo apartar la mirada. Su fama alcanzó su punto máximo cuando acusó a su antiguo amante, Marco Celio Rufo, de intentar envenenarla.
El juicio fue un espectáculo. El abogado defensor era Cicerón, el orador más brillante de Roma. En lugar de defender a su cliente, destruyó a Clodia con palabras. La llamó prostituta disfrazada de noble, mentirosa, corrupta, peligrosa. El público rió y Celio fue absuelto. Clodia desapareció de la historia oficial, pero no del recuerdo. Algunos creen que fue la lesbia de los poemas de Catulo, la mujer que inspiró versos de amor y odio. Fue libre, descarada, incontrolable. En un mundo donde las mujeres debían ser sombras, ella fue fuego. Cornelia Africana fue lo opuesto a Clodia. No fue escandalosa ni cruel. Era virtuosa, sabia, paciente, pero cambió Roma con algo más poderoso que la belleza: la educación. Era hija de Escipión el Africano, el general que derrotó a Aníbal. Pudo haber vivido rodeada de lujos, pero eligió otra vida. Se casó con Tiberio Graco y tuvo 12 hijos, de los cuales solo 3 llegaron a adultos: Tiberio, Gayo y Sempronia. Cuando su esposo murió, rechazó volver a casarse, incluso cuando un rey de Egipto le pidió matrimonio. Dedicó su vida a sus hijos. Los educó con filósofos griegos, los llenó de ideas de justicia y virtud. Cuando una mujer presumió sus joyas, Cornelia señaló a sus hijos y dijo: «Estos son mis tesoros». Sus hijos crecieron y cambiaron Roma. Tiberio y Gayo Graco fueron reformadores que intentaron devolver tierras a los pobres y limitar el poder de los ricos. Fueron asesinados por ello, golpeados por las mismas manos que habían ayudado a gobernar. Cornelia lloró, pero no se escondió. Recibía visitantes, hablaba de sus hijos con orgullo y convertía su casa en un santuario de sus ideales. Murió en paz, venerada incluso por quienes habían matado a su familia. Nunca empuñó una espada, pero plantó una idea: que Roma podía ser más justa. Y esa idea, como los hijos que perdió, nunca murió. Marcia fue una mujer atrapada entre el amor y la venganza. No nació noble ni buscó el poder, pero el destino la colocó junto a uno de los hombres más crueles de Roma, el emperador Cómodo. Al principio fue su amante y su confidente, la única capaz de calmar su temperamento impredecible. Durante años lo acompañó mientras él hundía al imperio en el caos. Cómodo se creía un dios viviente. Mataba en la arena como un gladiador, humillaba al Senado, derrochaba riquezas. Roma entera temía su locura. Marcia, sin embargo, parecía entenderlo. Lo consolaba, lo aconsejaba, lo protegía. Algunos creyeron que lo amaba, otros que solo fingía para sobrevivir. Pero incluso el amor tiene límites. Cuando las ejecuciones se multiplicaron y las sospechas del emperador alcanzaron a sus propios aliados, Marcia comprendió que su vida también corría peligro.